Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa que hemos titulado Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. Vamos a explicarles por qué ese título. Primero Sócrates. Sócrates es ese filósofo magnífico, ese gran hombre que vivió en aquella Atenas por el año menos 470 hasta el año menos 399, o sea, vivió 71 años, que picó la filosofía en dos, la filosofía occidental, la picó en ese momento en dos, porque existe la filosofía presocrática, o sea, los que vinieron antes de Sócrates, que eran pues Pitágoras, Heráclito, lo que llamaban los 7 sabios de Grecia, y la filosofía después de Sócrates, o sea, él picó la filosofía en dos, porque sus alumnos fueron Platón y después Aristóteles, que fue alumno de Platón, o sea, y eso cambió el pensamiento universal. Y como les he dicho en otros programas, Sócrates es uno de esos sabios que está metido en esa época axial, en esa época en la que vivieron Buda, Confucio, Pitágoras, Zoroastro, esa época que va entre el menos 800 y el menos 200 a.C., que transformaron y revolucionaron el pensamiento de la humanidad. Ese es el primer componente de nuestro título, Sócrates. Después, Atenas. ¿Por qué Atenas? Bueno, Sócrates vivió prácticamente toda su vida en Atenas. Él salió a varias batallas, pues él era un ciudadano muy respetuoso de las leyes, y cuando Atenas entra en guerra contra Esparta, él participa y es un soldado. Como era un gran filósofo que no le tenía para nada miedo a la muerte, él le daban un puesto y él lo aceptaba y estaba ahí como un campeón sin tenerle miedo a nada. Pero Atenas es la ciudad donde nacieron o vivieron la mayoría de los sabios griegos. Ahí está esa pintura magnífica que les hemos mostrado varias veces de Rafael Sanzio, que se llama La Escuela de Atenas, que están todos esos sabios. Les recuerdo pues que está presidida por Platón y Aristóteles, Platón con la cara de Leonardo da Vinci, a su lado Aristóteles, vean ahí un poquito a la izquierda a Sócrates con los jóvenes, ahí en el medio está Diógenes, que es un personaje también que vale la pena hablar de él, Diógenes el cínico, Diógenes el perro, y bueno, ahí está Pitágoras, vean que él incluyó a personajes, Rafael Sanzio en la pintura, como a Zoroastro o como a Averroes, un sabio árabe, porque él metió a todos los sabios que él conocía para esa época de 1500, que es más o menos cuando él hace la pintura, y él la llama la Escuela de Atenas, que es nuestro segundo título del programa, ya que Atenas es muy importante en nuestra historia, cómo era la ciudad, cómo eran sus instituciones, en qué etapa de la vida de Atenas es que vive Sócrates. Sócrates vive básicamente durante esa época de la guerra del Peloponeso, pues él nace poco después de que terminaron las guerras médicas. Y por último, el tercer componente de nuestro título es el gallo de Esculapio o el gallo de Asclepio, como ustedes lo quieran decir. Asclepio, que es el nombre griego de Esculapio, o Esculapio es el nombre romano de Asclepio. Entonces, Esculapio es el dios de la medicina. Esculapio fue un personaje que seguramente vivió allá por el año 1000 o 1200 a.C., que fue un médico, una persona que curaba gente, y después se hizo una mitología de él. Decían que él era el hijo de Apolo, con una dama, pues, pero como la dama parece que le montó cachos con un mortal, él mató a la dama y salvó al hijo. Entonces este hijo tuvo un gran médico, Atenea, como era hijo de Apolo, le dio una sangre, una cosa, y él curaba, según la mitología griega, a todo el mundo. Pues era un médico que no fallaba una. Y no solamente curaba a los vivos, sino también resucitaba a los muertos. Y tanto fue su éxito, el éxito de Esculapio, que el propio Hades, pues por decir, el dios de los infiernos, se quejó ante Zeus que aquel hombre curaba tanta gente que ya no iba gente a los infiernos, o sea, ya nadie se moría porque él las curaba a todos. Entonces Zeus se puso bravo, pues, porque resucitó a un hijo de Teseo y una cosa, y le zampó un rayo desde allá arriba. Ustedes recuerdan pues que Zeus era el dios del rayo, entonces de un solo rayazo se raspó a Esculapio. Y bueno, Esculapio está allá en los cielos en forma de una constelación. Entonces, ¿por qué el gallo de Esculapio? Porque la gente cuando se curaba le ofrecía un gallo a Esculapio como agradecimiento. Y lo curioso es que nadie sabe por qué, pero le vamos a dar alguna pista en este programa. Sócrates, sus últimas palabras fueron cuando él está muriendo, él se quita la sábana que le tapaba la cara y le dijo a uno de sus amigos que estaba presente, y le dice: Critón, recuérdate que le debemos un gallo a Esculapio, paga la deuda. Y después se vuelve a tapar la sábana y Critón le pregunta: ¿qué más quieres decir, Sócrates? Y ya Sócrates no dijo más nada. O sea que sus últimas palabras fueron:
para el gallo de Esculapio. Por eso nuestro programa se llama así, Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. Vamos a empezar un poquito con Atenas. ¿Qué es Atenas? Atenas es una ciudad griega que queda en lo que se llama el Ática, una península pequeñita que está ahí, como ven en el mapa. Atenas fue la cuna de la mayoría de los filósofos, como hablamos, y fue en un momento una gran potencia. Después de las guerras médicas, Atenas hace lo que se llama la Liga de Delos, Delos es una islita de 3,5 kilómetros cuadrados, o sea, nada, o sea, una cosa muchísimo más pequeña que Caracas. Y en esa islita, era una isla sagrada, era donde era el centro de esa confederación de Delos, que agrupa una serie de ciudades griegas para protegerse de los persas, y ahí llevan tesoros y cosas, y todo estaba bajo la hegemonía de Atenas. Pero Atenas había tenido una evolución bien simpática. Atenas, como todas las ciudades, había pasado de los reyes, después a los oligarcas y a los aristócratas, después a los tiranos, que los tiranos en esa época no tenían esa connotación que tenemos nosotros ahora. Ese tirano de Grecia, de Atenas, que se llamó Pisístrato, fue el que trajo la gran revolución. Pero después llegamos al año menos 510, o sea, un poco antes de las guerras médicas. Recuerden que las guerras médicas terminan en el menos 479, o sea, por el 510 es que se instaura la democracia en Grecia. Fíjense que esa es una palabra inventada por los griegos que es bien simpática, porque ¿qué significa democracia? O sea, demos es pueblo y kratos es poder, o sea, es el poder para el pueblo, porque en todas las sociedades, pues, y les digo, eso duró como hasta hace 100 años o 150 años, digamos que hasta la Revolución Francesa, el poder lo ejercían los reyes y era un poder divino, era una cosa que la gente era diferente ante la ley, los nobles tenían derechos que no tenían los otros. Y cuando en Grecia se instauró la democracia, amigos míos, que ahorita para nosotros sería inaceptable, pero les digo que dentro de poco va a ser aceptable y va a volver. ¿Por qué les digo esto? Porque en Atenas había, vamos a decir, del orden de 10.000 funcionarios. Entonces había una asamblea que llamaban el bulé, que nosotros podíamos decir el congreso, como ustedes quieran, que era de 500 personas, había unos magistrados, había unos jueces, y había otras personas, como eran los estrategos o los generales, que se elegían de una manera bien particular. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a ver cómo se elegían los funcionarios en Atenas, porque les digo que si no lo saben, se van a quedar asombrados. Y les repito, parte de esas cosas volverán. Una pausa y seguimos hablando de Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. Amigos, seguimos hablando de Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. Y estamos en este momento hablando de Atenas y de cómo se elegían los funcionarios. Vamos a decir, lo más importante en Atenas era la asamblea, que en griego se dice algo así como eclesia, de ahí se origina nuestra palabra iglesia, que simplemente significa asamblea. En la asamblea participaban todos los ciudadanos atenienses. Vamos a decir, ¿quiénes eran todos los ciudadanos atenienses? Bueno, los que habían nacido en Atenas, pues, o en sus regiones, pues, del Ática. Por supuesto, las mujeres, como era costumbre en la fecha, no tenían pito, no tocaban pito en esas asambleas, ni tampoco los extranjeros. Los extranjeros les decían los metecos. No sé si ustedes recuerdan una canción bellísima que se llamaba El extranjero de Giorgi Moustaki, si mal no recuerdo. Entonces, pero los hombres atenienses participaban y todos votaban. O sea, vamos a decir como si en el Congreso nuestro todos votáramos. Y eso es lo que les quería decir, que en algún momento va a regresar, porque con el gran adelanto de la tecnología va a llegar un momento que sin posibilidades de trampa nosotros votemos poniendo nuestra huella digital en una cosa, en las cosas importantes para nuestra sociedad, y se nos puede hacer preguntada y todos votamos, y no que alguien al quien elegimos, con el que quizás ya no estamos de acuerdo, siga representándonos. Eso va a cambiar, les aseguro que con la tecnología va a cambiar. Pero lo que era más curioso de todo, como les dije, es que ese bulé era elegido al azar. O sea, entre los ciudadanos que querían participar, entonces se seleccionaban, pues como decimos nosotros, una mano inocente iba sacando los nombres, otra mano sacaba si los dioses decían sí o no, o sea, otra conchita, pues que si era blanca o si era negra, y entonces la asamblea, por decirlo así, el Congreso, era elegido al azar, al igual que los magistrados y todas las instituciones, excepto unas poquitas, pues los militares y alguna otra cosa que requerían de un personal especializado. De manera que todas las instituciones eran manejadas por cualquier ciudadano, entonces no existían partidos políticos y no existían ciertos odios, sino que estaban todos participando. Atenas, como les dije, llega a esa democracia, que democracia en definitiva lo que es igualdad de todos ante la ley, pues todos podemos
pertenecer a la asamblea y a todos nos va a tratar la ley iguales. Y habían unos tribunales, eran como 6.000 personas que se elegían y que participaban en los tribunales. Los juicios duraban un día, eran de 500 y pico de jueces, y esa es más o menos la situación, vamos a decir, política de Atenas. Pero en Atenas llega un personaje que es el que la lidera pues, por unos 40 años, que es Pericles. Y ese siglo, pues ese siglo que va del menos 400 al menos 500, se reconoce como el siglo de Pericles. Pericles agarra y el tesoro que tenía esa liga de Delos, que estaba en esa islita de Delos, por temor a los persas. Ellos habían tenido ya otras guerras con los persas, porque más bien los griegos molestan a los persas en Egipto y tratan de liberar a Egipto, que estaba bajo el yugo persa. Entonces, con esa excusa se llevan el tesoro a Atenas. Entonces, Pericles, con ese tesoro, pues, hace una serie de obras que, miren, amigos míos, todos nos asombramos y todos conocemos y todos las hemos visto en periódicos, en fotos y en internet. Él hace eso él reconstruye lo que se llama la Acrópolis. Vamos a ver un poquitico el plano de Atenas, pues que es parte de nuestro tema de conversación. Atenas es una ciudad pues que en la parte alta, que es una roca, veanla ahí, es lo que se llama la Acrópolis. Esa es la zona religiosa donde están los templos y las cuestiones. Y ahí es donde Pericles construye el Partenón. Pero no solamente el Partenón. En la entrada hay unos edificios bellísimos que se llaman los Propileos. Más atrás hay otro templo que se llama el Erecteleión. Está que si el altar de Atenea, una estatua de Atenea que está fuera del Partenón, pero hay una estatua de Atenea que estuvo dentro del Partenón, que es magnífica, que la hizo Fidias. Fidias, no sé si ustedes recuerdan ese verso tan lindo, Fidias había hecho tanto la estatua de Atenea como la estatua de Zeus olímpico allá en Olimpia. Y hay un verso bellísimo que dice que uno debe trabajar, no trabaja y persevera, porque hasta la dura y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca y estatua cuando Fidias la golpea. O sea, Fidias fue un escultor magnífico y ese verso pues nos da a ver el poder del hombre y de la idea, pues que hasta un genio como Fidias agarra un pedazo de piedra y la convierte en una bella estatua. Fidias pues es contemporáneo a Pericles junto con una serie de genios, Sofocles, Eurípides, Heródoto. O sea, en esa época coinciden en Atenas una serie de grandes personajes y se construyen esas obras magníficas. Para terminarles de hablar del Partenón, pues ustedes saben que el Partenón, después todos esos territorios quedan en poder de los turcos, y en un momento de una guerra de Venecia contra los turcos sitian a Atenas y sitian a la Acrópolis en particular, y los turcos guardan pólvora en el Partenón. Qué disparate, pero bueno, disparates hemos visto mucho. Entonces, por alguna razón, pues alguna granada de los venecianos o lo que sea, explota el Partenón y quedó vuelto lo que ustedes ven ahí en esta foto, pues que es lo que hay ahora, o casi lo que hay ahora, porque después hubo otra barbaridad que un embajador inglés agarró y se llevó los frisos del Partenón y los vendió al Museo de Londres, y están ahorita en el Museo de Londres en vez de estar ahí en su sitio que es el Partenón. Y ahí les mostramos pues algunos frisos de esos del Museo de Londres. Entonces vamos a decir que Atenas es una bella ciudad con esa acrópolis llena de templos y de belleza. Tiene una cosa que se llama el Areópago, donde en una época se reunía la gente y votaba, y se reunían las asambleas y los arcontes, pero tiene el sitio principal, que es lo que se llama el Ágora. El Ágora pues, todavía se conservan algunas cosas como este templo de Hefesto o de Vulcano que les mostramos ahí, y ahí estaba lo que llamaban el Pritaneo, o sea, que era donde se reunían las asambleas y las cuestiones. Y cuando se instaura la democracia, ahí cerca, que había un sitio donde estaban los alfareros, que había conchas, entonces hay una institución que se llama el ostracismo, porque agarraban conchas, se llama ostracismo porque algunas conchas podían ser de ostra, anotaban los nombres de aquellos ciudadanos que ellos querían alejar de la ciudad porque temían convertirse en tiranos. Ahí les mostramos algunas de esas conchitas, pues una de ellas con el nombre de Pericles. Entonces estamos pues de que nuestra Atenas es esa ciudad que tiene arriba la Acrópolis, después el Ágora donde están todos esos templos, el Areópago, que es esa piedra que ven ahí magnífica. Y bueno, ahí nace nuestro personaje que es Sócrates. Sócrates es una persona humilde, pues una persona que su padre se llamaba Sofrónico y era escultor. Y Sócrates aprende el oficio de escultor de su padre. Y vamos a decir que de su madre también aprende algo. Su madre era partera. Entonces Sócrates Sócrates es el padre de la lógica. Él hace en sus métodos filosóficos es que uno mismo, mediante preguntas adecuadamente hechas y respuestas,
uno va llegando a la verdad. Y él lo llama mayéutica. Él decía que él era como su madre, un partero, porque él ayudaba a la gente a parir las propias ideas, a parir sus propios pensamientos. Entonces, Sócrates nace en Atenas, allá por el año menos 470, las guerras médicas habían terminado, las guerras contra los persas, pues esas de las que hablamos, y la batalla de Platea, el año 479, es decir, 9 años antes del nacimiento de Sócrates. Sócrates, le repito, una persona humilde, posiblemente fue analfabeto. De lo que sabemos de él, él no escribió ni una letra. Lo que sabemos de Sócrates lo escribieron sus discípulos, o sea, principalmente Platón, en sus famosos diálogos. Hay una obra de Aristófanes, que sale también en algunos de los diálogos de Platón, que se llama Las nubes, que es una obra completamente crítica contra Sócrates. Y el otro que escribió de Sócrates es Jenofonte. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este personaje, Sócrates, que revolucionó la filosofía occidental, dividiendo al mundo entre presocráticos y postsocráticos. Amigos, seguimos hablando de Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. Estábamos hablando de Sócrates, hablamos un poquito de Atenas. Para concluir el tema de Atenas, les muestro esta figura aquí. Atenas en un momento pues estuvo unida a su puerto. Atenas está como a 4 kilómetros o 5 kilómetros de un puerto que se llama el Pireo. Y hubo un momento en que los atenienses hicieron unas murallas que unían a la ciudad con el puerto, que se llamaban los muros largos. Y cuando ellos pierden la guerra del Peloponeso, que la pierden con Esparta, ya por el año 401, 402, antes de Cristo, pues 2 o 3 años antes de que muriera Sócrates, los espartanos hacen demoler a los muros, porque una ciudad amurallada en esa época era intomable, pues era imposible de conquistar como no sea por hambre, pues por sitio. Y los espartanos les costó mucho a Atenas, porque tenían las murallas y del otro lado tenía el mar, y los atenienses eran dueños del mar. Y estamos hablando de este personaje de hoy, pues que es Sócrates, que fue escultor en sus orígenes, en su juventud, que fue soldado, y él después de viejo se casa con una dama que era como 20 o 30 años menor que él, que se llamaba Xantipa. La dama, les digo, tenía una fama de malcriada gigantesca, pues lo regañaba, le gritaba, y le voy a decir entre paréntesis que él se lo merecía, que la mujer lo regañara y le gritara. Aquí les mostramos una foto muy divertida, pues un grabado, que sale Xantipa echándole un cántaro de agua al pobre Sócrates, que está sentadito ahí en la puerta. Y Sócrates dice, yo sabía que después del trueno de Xantipa me iba a llegar la lluvia. O sea, la mujer lo regañaba y les dije que con razón, porque Sócrates se trataba a sí mismo, que hay uno de sus discípulos que dice que Sócrates se trataba a sí mismo peor que a cualquier esclavo, que ningún esclavo merecía que ser tratado como el propio Sócrates se trataba a sí mismo. Sócrates andaba por Atenas descalzo, con la misma túnica, que ni se la lavaba ni nada, seguramente lleno de piojos y de cualquier cosa, y sucio y oloroso. Y lo que hacía era, iba al Ágora, pues ese sitio que era como el centro de la ciudad, donde estaban las instituciones, donde estaba el Pritaneo, que era donde se reunía el Congreso o la Asamblea, que era el sitio donde se reunía la gente en general, y él lo que hacía era conversar con la gente, buscarle conversación a la gente, y a veces pasaba días que no iba a la casa. Entonces cuando llegaba a la casa, la mujer estaba como una fiera. Uno de sus detractores, por decirlo así, que es Aristófanes, que escribe una obra de teatro que se llama Las nubes, tiene un episodio que es muy divertido, que cuadra con el pensamiento y la vida de Sócrates, porque Sócrates dentro de todo era un tipo que tenía una ironía y un sentido del humor bien profundo y bien fino. Aristófanes dice que uno de los discípulos de Sócrates le pregunta a Sócrates si es conveniente casarse, y Sócrates le contesta, mira, haz lo que quieras, porque te casen o no te casen, te vas a arrepentir. Entonces, les repito, Sócrates se la pasaba en los mercados y su método era irle preguntando a la gente cosas y hacerlos llegar a la verdad. Y llega un momento en que él es acusado de corromper a la juventud. Pero vamos a decir, Sócrates fue un tipo que no le tuvo nunca miedo a nada. Él cuando le toca a su tribu, pues que ese congreso, el Bulé, que se reunía, que era de 500 personas, y eran 10 tribus, o sea que eran 50 representantes de cada tribu. Cuando le topa a su grupo familiar, él está ahí y él a expensas de su vida defiende a generales que iban a juzgar. Cuando cae Atenas en poder de Esparta, que llegan 30 tiranos, que uno era discípulo de él, que se llamaba Critias,
A él lo ordenan que tenía que ir a buscar a alguien para que lo metieran preso y lo mataran, y él agarra y se va tranquilito para su casa, ¿no? Que me maten a mí, yo no voy a perseguir a nadie. Y los datos biográficos más importantes de él los encontramos en uno de los diálogos de Platón que se llama la apología de Sócrates, o sea, la defensa de Sócrates, porque Sócrates es acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de Atenas, de no creer en los dioses y predicar cosas contrarias a los dioses. Entonces a él lo acusan y él es obligado a defenderse en un juicio, que el juicio dura un día. El juicio es bien interesante, porque el juicio empieza, una vez que lo acusan a él, que Sócrates, para defenderse, él comienza hablando del oráculo de Delfos. Ya les hablamos del oráculo de Delfos, que es ese sitio que quedaba ahí cerquita de Atenas, donde iban los griegos a hacer consultas, pues a preguntar tanto del futuro como a pedir consejo. Y un amigo de Sócrates, que se llamaba Querefonte, va al oráculo y le pregunta a la pitonisa quién es el hombre más sabio de Grecia. Y la pitonisa le dice que es Sócrates, o al revés, él le pregunta si Sócrates es el más sabio de Grecia, y la pitonisa le contesta que sí, que el hombre más sabio de Grecia es Sócrates. Y Sócrates dice, esto no puede ser, esta es una burla de la pitonisa, porque la máxima mayor, la frase más importante de Sócrates, que todos ustedes conocen y han escuchado, y es bueno que sigan repitiendo y que repitamos, es yo solo sé que no sé nada. O sea, Sócrates decía, yo no sé nada, o sea, él reconocía su ignorancia. Fíjense, si les muestro aquí esta circunferencia, ahorita se la vamos a mostrar de una forma, ¿no? Vamos a decir que este pedacito que está aquí es lo que yo sé. Vamos a suponer que yo, el tío Pepe, yo me sé unas cosas. Pero aquí hay otras cosas que yo sé que no sé. Vamos a decir, yo sé que yo no sé manejar un cohete espacial para ir a la luna, o sé que hay muchas cosas que no sé hacer, o hacer una operación de corazón abierto. Y el resto es lo que yo ni siquiera sé que no sé. Una serie de conocimientos que están por descubrirse. Si eso lo llevamos a la escala verdadera, vamos a decir, lo que yo sé y lo que sé que no sé es cero. Y lo que no sabemos es infinito, es infinitamente más que lo que sabemos. Y ese es el punto que defiende Sócrates, que él dice, yo, si la pitonisa dice que soy más sabio es porque yo sé que no sé nada, que yo sé que el mundo de la sabiduría es inmenso y que nosotros no sabemos nada. Pero bueno, Sócrates es juzgado y es condenado por poquitos votos a beberse la cicuta. Y él acepta su condena con una frase magistral. Él dice, bueno, aquí terminamos el día, yo voy a la muerte, ustedes van a la vida y no sabemos cuál de las cosas es mejor. Pero, amigos, vamos a hacer un siguiente programa donde vamos a hablar de la apología de Sócrates y vamos a hablar de algunos de los diálogos de Platón, que es donde Sócrates expresa sus pensamientos. Y, por supuesto, vamos a hablar del gallo de Esculapio. Muchísimas gracias, muy buenas noches y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, en este Educando a nuestros padres vamos a hacer énfasis en esa famosa frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y yo les digo, cuando ustedes se sientan que los halagan o que le han hecho algo bien, recuérdense de Sócrates, que aunque el oráculo dijo que era el hombre más sabio de Grecia, él decía, yo solo sé que no sé nada. Y si por alguna razón soy más sabio que los demás, es porque al menos sé eso que es verdad, que no sé nada. O sea, en cambio los otros piensan que saben cosas y no saben ni siquiera que no saben nada. Bueno, parece un juego de palabras, pero lo que le digo, este es un llamado a la modestia y a saber que el mundo de la sabiduría, el mundo del conocimiento es infinitamente grande y que nosotros participamos de un pedacito muy pequeño de ese inmenso mundo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa de Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio.